ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Salinas Muñoz. Soy la docente que va a estar con ustedes en el seminario de epistemología. El seminario lo he denominado la perspectiva epistemológica, fundamento de la investigación. Y cuando lo hemos titulado allí es porque tenemos como propósito generar un espacio de reflexión sobre el sentido de la epistemología como fundamento de la investigación en general y en particular de la investigación educativa. ¿Qué competencias buscamos movilizar aquí? Buscamos que mediante este seminario haya la posibilidad de que ustedes como maestros puedan asumir una posición epistemológica como fundamento de la investigación educativa y que además puedan identificar los obstáculos epistemológicos que les impiden avanzar en los procesos investigativos. Este seminario está estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener 3 unidades temáticas. Las unidades son, primero nos vamos a ocupar del objeto de estudio de la epistemología y de los obstáculos que se presentan para generar conocimiento. En segundo lugar, vamos a trabajar las perspectivas o paradigmas epistemológicos. Y en tercer lugar, vamos a tomar el paradigma del buen vivir como fundamento de la investigación educativa. Estas 3 unidades temáticas van a estar desarrolladas a partir de estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje en las cuales ustedes tendrán actividades para realizar, tendrán los respectivos recursos que apoyan como apoyo al desarrollo de esas actividades y por supuesto todo el soporte bibliográfico. Y finalmente tenemos las estrategias de evaluación. En las estrategias de evaluación vamos a ir evaluando este proceso, tendremos el resultado del aprendizaje y como producto vamos a tener el diseño del proyecto. Todos los 4 módulos vamos a aportar a este diseño y desde el módulo en particular de epistemología pues vamos a aportar en la fundamentación epistemológica. El objeto del estudio de la epistemología lo podemos comprender a partir de la raíz etimológica de la misma. Epistemología viene del griego episteme y del griego logos. Episteme, que significa ciencia, conocimiento, y logo, tratado de la ciencia. Por tanto, el objeto de estudio de la epistemología es la ciencia. Pero ¿cómo construimos ciencia? ¿Cómo generamos conocimiento? ¿Desde dónde nos fundamentamos para generar conocimiento? Es de lo que nos vamos a ocupar en este módulo. Pero el conocimiento es diferente a lo que se llamaba el doxa, que es la opinión. La episteme es diferente al doxa. En el marco del doxa, de la opinión, todo es válido. En el marco de la episteme no, porque en el marco de la episteme, la producción de conocimiento implica el desarrollo de una actitud y de unos procesos de investigación. ¿Qué es lo que moviliza la generación de conocimiento? ¿Qué moviliza la generación del saber? Ya lo hemos dicho, es la investigación. Y allí nos vamos a la raíz etimológica de investigación. La raíz etimológica viene del latín investigio, que significa ir tras la huella, ir tras la búsqueda, ir tras los indicios. Y eso es lo que hacemos en un proceso de investigación, pero un proceso de investigación fundamentado desde una perspectiva epistemológica. En este momento de fundamentación básica epistemológica, tenemos que recordar que no hay una manera para conocer, no hay una sola perspectiva epistemológica, hay diversos paradigmas. Y aquí vamos a hacer de manera rápida una síntesis de esos paradigmas que han iluminado la construcción de conocimiento. Tenemos la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de Habermas y otros autores, donde se sistematiza esas perspectivas en 3. 1, la perspectiva empírico-analítica, aquella donde vamos a la realidad, donde hay un interés para conocer esa realidad y hay una finalidad, un interés para controlar y explicar esa realidad. Pero hay otra perspectiva y es la perspectiva histórico-hermenéutica. Ahí vamos a la realidad para comprender la realidad. Ese es el interés, comprender, la finalidad es esa, comprender esa realidad. Y tenemos una tercera perspectiva aquí, que es la crítico-social. Aquí el interés es emancipativo, generar conocimiento para emancipar, y la finalidad es, con ese conocimiento que se genera, transformar la realidad. Esto es desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt. Pero también hay otra perspectiva epistemológica que dominó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la perspectiva positivista, y era
El método científico, que está validado desde el campo de las ciencias naturales y experimentales, fue el método con que se vino a hacer investigación en las ciencias sociales, en la ciencia humana, cuando sabemos que los objetos de estudio son muy diferentes. Esto fue muy cuestionado y para el campo de la educación fue bastante arbitrario. Ese es el paradigma que conocemos como el paradigma positivista. Luego tenemos otros paradigmas, como el paradigma de la subalternidad. Es toda esta epistemología que busca replantear todas esas posiciones y esos conocimientos que se generan en perspectiva de la dominación. Tenemos en perspectiva latinoamericana otro paradigma, que es el paradigma de la conciencia histórica. Este paradigma ha sido trabajado por Hugo Semmelmann, entre otros. Y luego avanzamos hacia el paradigma de la complejidad, el paradigma que nos permite una nueva manera de relacionar, de ver las relaciones y las tramas que se van construyendo en la sociedad. Y tenemos el paradigma vigente hoy, que es el paradigma de las epistemologías del sur. Este paradigma que viene siendo afianzado por Boaventura de Sousa, entre otros, donde se comprende que la manera de construir el mundo occidental no es la única y que hay otras maneras y otros modos de concebir el mundo, otros métodos y otras maneras de acercarse a construir la realidad. En esa misma mirada tenemos otras epistemologías que nos permiten una comprensión del conocimiento de otra manera, de la realidad de otra manera, y es el caso de la epistemología del buen vivir, que para algunos se ha denominado como el summa causae. Desde esta perspectiva epistemológica se busca lograr recuperar lo que es el sentido de la vida, la dignidad, afianzada en principios tales como la solidaridad, la armonía, la equidad. Lo que se busca es generar conocimiento para la emancipación, para la transformación, donde hay un reconocimiento de la diversidad. ¿Y cuáles serían las vías para avanzar en la construcción del conocimiento en perspectiva del buen vivir? Para algunos y para otros es summa causae. Hay dos vías posibles. Una, el diálogo de saberes, porque el diálogo de saberes nos permite establecer ese reconocimiento y ese diálogo entre los conocimientos científicos y los conocimientos ancestrales, tender ese puente tan necesario para poder generar y recrear la realidad. De igual manera está la otra vía, que es el diálogo intercientífico, que permite cómo desde las ciencias mismas se puede reevaluar, reelaborar y reconstruir desde ellas mismas, de la esencia misma de la ciencia, en diálogo con otras ciencias y generar lo que hoy se ha llamado la posibilidad de co-creación. En el marco de la epistemología del buen vivir podemos generar conocimiento educativo, podemos generar conocimiento pedagógico. Y entonces Freddy Álvarez nos dice cuáles son esos principios que van a guiar la generación de conocimiento educativo. Primero, el entender y comprender la educación como un derecho humano. El avanzar en el biocentrismo, el centro es la vida en toda su amplitud, en oposición al antropocentrismo. Otro asunto fundamental para una epistemología del buen vivir es generar conocimiento para la emancipación como eje de la transformación. De igual manera, un principio en este marco epistemológico es afianzar la comunitariedad en lugar de la individualidad. Avanzar en lo que es el sentir bien, el pensar bien, el hacer bien, en perspectiva de complementariedad y no de antagonismo. Y de allí que sea fundamental en el marco de la epistemología del buen vivir el reconocer la unidad en la diversidad, más allá de ver que hay diversas identidades. Es fundamental, por tanto, un enfoque epistemológico, una manera de conocer que reconozca la reciprocidad entre iguales, más allá de las relaciones de dominación. Estos son los principios fundamentales para poder generar conocimiento desde el buen vivir en y desde la educación. En esta perspectiva vemos cómo las epistemologías del sur nos pueden convertirse en el sustento para generar investigación educativa, entendiendo que la investigación educativa es todo aquello que se genera en el aula, en la escuela, desde lo pedagógico, desde lo curricular, desde lo didáctico, desde todos esos ejercicios de transposición didáctica, de situaciones didácticas, que es fundamental en la investigación educativa
tomar como objeto de estudio la práctica pedagógica. Ahí cuando reflexionamos sistemáticamente sobre nuestra propia práctica pedagógica, estamos generando investigación educativa. Entonces, hay muchas maneras para hacer investigación educativa, en perspectiva de pedagogía teórica, en perspectiva de pedagogía experimental, en la perspectiva de los procesos de formación docente, investigación y desarrollo. Todo eso se convierte en objeto de estudio para la investigación educativa. Y el asunto es cómo asumir desde una perspectiva, por ejemplo, de la investigación-acción, la reflexión-acción desde nuestra propia práctica, de nuestro quehacer pedagógico, curricular y didáctico, pero parados, fundamentados en una epistemología del buen vivir. Hasta aquí hemos ido avanzando en unos fundamentos generales del seminario, unos fundamentos que vamos a profundizar en el seminario, los fundamentos epistemológicos como base de nuestra investigación. Entonces, ¿qué caminos hacemos? ¿Qué caminos recorremos? Y el camino para recorrerlo, el dispositivo que nos ayuda en ello, son los interrogantes, son las preguntas. La pregunta, como diría Freire, como dispositivo para cuestionar, para emancipar, y es allí cuando podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué intereses y qué finalidades se generan en la producción de saber pedagógico en y desde la investigación educativa? ¿Qué nos aporta la filosofía del buen vivir para la generación de saber pedagógico? ¿Qué obstáculos epistemológicos pueden interferir para generar una investigación en y desde el buen vivir? ¿Qué relaciones se tejen entre la reflexión sobre nuestra propia práctica docente y la investigación, acción y el buen vivir? Estos son, entre otros, los interrogantes que van a iluminar la reflexión en este seminario. Una vez vista esta panorámica general de lo que será el seminario de epistemología como fundamento de la investigación educativa, solamente quiero dejar una reflexión en palabras de Manami Wanakuni, quien nos dice qué significa el summa causa. Nos dice significa plenitud, sublime, magnífico, significa vida, significa el estar estando, el estar siendo, es decir, más que buen vivir se podría traducir como una vida en plenitud. Entonces, aquí los dejo con esta reflexión. ¿Cómo generamos conocimiento para vivir una vida en plenitud? Como nos dice Manami Ramírez, que significa riqueza de vida, riqueza material, riqueza espiritual, significa saber vivir la vida. Entonces, para eso generamos conocimiento, para poder saber cómo vivimos en la perspectiva del buen vivir. Entonces, aquí los dejo con esta reflexión. Finalmente, como podrán observar, está la bibliografía de apoyo, una bibliografía de apoyo en términos epistemológicos, donde nos invita a seguir recreando el cómo conocer desde la complejidad, desde la investigación educativa, desde la investigación-acción, desde la epistemología del buen vivir. Allí están entonces los referentes bibliográficos de base. Queridos colegas, la aventura del conocimiento es apasionante, Les invito a que vivamos este espacio, que se dejen permear, que vivamos este espacio para fundamentar nuestra acción educativa. La epistemología y la epistemología del buen vivir será un asunto fundamental para la reflexión sobre nuestra propia práctica, para nuestro accionar. Y bueno, como dice Baudelaire, embriagaos de vino o de pasión, de lo que sea, pero embriagaos. Nuestra labor requiere de mucha pasión y para poder entregar a nuestras generaciones que están en nuestras manos, entregar lo mejor de nosotros. Entonces, la invitación es esa, a recrearnos epistemológicamente en y desde la investigación educativa.